¿Qué pasaría si no simplemente te estuvieras moviendo por la vida, sino que ella te estuviera observando? ¿Qué pasaría si cada pensamiento que alguna vez has tenido ya hubiera dejado un rastro, una vibración, un registro dentro de algo vasto e invisible? Porque más allá del ritmo acelerado de tus rutinas diarias y los susurros silenciosos de tu mente interior, existe un campo que no solo es consciente de ti, sino que te responde en formas que has olvidado notar hace mucho tiempo. Un campo que siempre ha estado allí, tejido en la estructura de la existencia misma, reflejando silenciosamente tu estado de ser, haciendo eco de los patrones que quizás ni siquiera te des cuenta de que estás transmitiendo y dando forma a la realidad misma que llamas tuya. Te han enseñado a creer que la vida es aleatoria, que los eventos que ocurren a tu alrededor son accidentes del azar o resultados de pura fuerza de voluntad. Pero ¿qué pasa si esa nunca ha sido toda la verdad? ¿Qué pasa si la realidad es mucho menos mecánica y mucho más viva, escuchando, esperando, ajustándose a la frecuencia de tu atención, como un espejo infinito que se inclina en la dirección de tu mirada? Este es el misterio que la humanidad ha pasado por alto, el lenguaje olvidado de la creación que los antiguos místicos una vez susurraron y que la ciencia moderna apenas ahora está comenzando a vislumbrar, la inquietante posibilidad de que no solo estés viviendo dentro del universo, sino que el universo mismo esté consciente de ti, te observe, te responda y se moldee en armonía con la historia que crees. Y una vez que comiences a comprender que no es lo que piensas, sino lo que eres, lo que refleja el campo cuántico, una vez que veas que cada pensamiento oculto, cada sentimiento no expresado, cada creencia silenciosa ya se está propagando hacia lo invisible, te darás cuenta de que nada en tu vida ha sido accidental, y todo, o lo que creías que estaba fuera de tu control, ha estado atado a un poder secreto que llevas dentro. Y cuando esta comprensión se instale en ti como un despertar silencioso, comenzarás a sentir que la vida que has estado esperando siempre te ha estado esperando. Y una vez que entiendas lo que realmente está dando forma a tu realidad, todo comenzará a cambiar. ¿Qué pasaría si el mundo que crees fijo e inmutable no fuera más que un reflejo de tu estado interior? ¿Qué pasaría si la realidad no fuera una estructura rígida, sino un espejo viviente, que se adapta infinitamente a los patrones de tu enfoque, tus emociones y tus creencias? ¿Y qué pasaría si el campo cuántico, el tejido invisible de la existencia misma, no fuera solo un espacio vacío pasivo, sino un vasto océano de potencial infinito que siempre te escucha, te responde y se moldea en silenciosa armonía con la vibración que llevas dentro? Durante siglos, la humanidad ha estado condicionada a pensar en la vida como algo externo, algo que nos sucede a nosotros en lugar de a través de nosotros, un camino lineal dictado por el azar, la genética o las circunstancias, pero debajo de ese velo se esconde una verdad tan profunda que ha sido temida y olvidada, la verdad de que la conciencia no está atrapada dentro de tu cuerpo o cerebro, sino que se extiende a todo lo que te rodea, entretejida con el campo de energía que compone toda la materia, de modo que el mismo acto de ser consciente se propaga en la estructura de la realidad y deja allí su huella. Habéis oído susurros de esta verdad en enseñanzas antiguas y textos sagrados, en palabras de sabios que hablaron de unidad y creación divina, y habéis visto fragmentos de ella reaparecer en los descubrimientos de la física moderna, donde los experimentos revelan que las partículas, los bloques de construcción más diminutos de la materia, no existen en ningún estado fijo hasta que son observadas, colapsando desde infinitas posibilidades en una única realidad en respuesta a la atención misma. Y aunque la ciencia lo enmarca como un misterio, los místicos ya lo sabían. La realidad responde al observador, y tú eres el observador. Esto significa que tu conciencia no es un pasajero silencioso en un universo sin sentido, sino la lente ema a través de la cual el potencial infinito del campo cuántico elige convertirse en un resultado específico, y cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada historia que crees, se convierte en una frecuencia transmitida al campo, alineándote con líneas de tiempo y realidades que coinciden con la vibración que emites, como un diapasón cósmico que invoca experiencias que resuenan con el estado de tu ser interior.
Piensa en el campo como un lienzo de resultados infinitos, que se extiende más allá de la imaginación, que contiene cada posibilidad que tu vida podría tener, y piensa en tu conciencia como el pincel, sumergido en la emoción y el pensamiento, que pinta las líneas de la realidad que habitas, de modo que incluso cuando no te das cuenta, incluso cuando estás perdido en la distracción, el campo está escuchando, dando forma, reordenando, no de acuerdo a lo que dices que quieres, sino de acuerdo a lo que realmente eres, lo que realmente sientes, y lo que inconscientemente consideras real. Es por esto que la gente repite los mismos ciclos, atrayendo los mismos patrones una y otra vez, porque el campo cuántico no responde a palabras o deseos superficiales, sino a la coherencia, a la armonía profunda entre lo que la mente piensa, el corazón siente y el cuerpo vibra, y cuando estos se dividen, el campo no puede organizarse a tu alrededor de una nueva manera, pero cuando se alinean, cuando tu estado interior se vuelve completo, entonces la realidad no tiene más remedio que reflejarte esa totalidad en forma física. Y así la verdad central es simple, aunque su profundidad puede cambiar tu vida para siempre. No estás separado del universo. No eres un fragmento aislado arrojado a un cosmos aleatorio, sino una expresión viviente del mismo campo que crea estrellas y galaxias, un participante consciente en la danza de la energía y la materia. Y en el momento en que despiertas a esta comprensión, dejas de ser una víctima de la realidad y comienzas a sentirte a ti mismo como el que la moldea, momento a momento, vibración a vibración, pensamiento a pensamiento y sentimiento a sentimiento. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad empieza a responder. Lo que quizás no te des cuenta es que en cada momento de tu vida, ya seas consciente de ello o no, tu atención está actuando como un rayo de energía, dirigiendo el vasto potencial del campo cuántico hacia un único resultado. Y donde quiera que ese rayo se apoye, la realidad comienza a solidificarse a su alrededor, ya sea que esté colocado conscientemente en alineación con tus verdaderos deseos o disperso inconscientemente entre miedos, distracciones y recuerdos que ya no te sirven. Tu cerebro, como nos muestra la neurociencia, no se limita a observar la realidad, sino que literalmente se reconecta a sí mismo en respuesta al enfoque, fortaleciendo las vías neuronales que reciben más atención. Y de esta manera, el campo dentro de ti refleja el campo más grande fuera de ti, porque así como tu mente se organiza alrededor del enfoque, el campo cuántico se organiza alrededor de la vibración, lo que significa que las cosas en las que piensas internamente comienzan a tomar forma externamente, incluso si no eres consciente de que eres tú quien crea la base de esas experiencias. Es por esto que tantas personas viven sus vidas repitiendo las mismas historias, encontrando los mismos desafíos y dando vueltas dentro de los mismos patrones, porque su atención está inconscientemente fijada en lo familiar, en los problemas que temen o las dudas que cargan, y aunque desean un cambio, continúan energizando la misma realidad de la que quieren escapar, vertiendo moneda invisible en el futuro, que están alimentando secretamente con su enfoque, sin darse cuenta de que el campo no distingue entre lo que se desea y lo que se resiste, solo responde a donde fluye la energía. Cuando caminas por tu día medio dormido, absorbido por el ruido del mundo, desplazándote entre infinitas distracciones o ensayando viejos dolores en tu mente, todavía estás transmitiendo, todavía estás dirigiendo energía al campo, y aunque se siente pasivo, no lo es. Porque el universo siempre está escuchando, siempre está dando forma, y siempre te está devolviendo la esencia de lo que has elegido darle tu preciosa atención, ya sea por elección o por negligencia. Pero una vez que entiendes que la atención es la semilla de la realidad, una vez que comienzas a volcarte hacia tu interior y a elegir conscientemente dónde reposar tu enfoque, alineándolo no con el miedo o la carencia, sino con la gratitud, la presencia y la posibilidad, entonces comienza el cambio, entonces el mundo exterior se inclina ante la claridad de tu mirada, y la realidad en la que entras comienza a reflejar la coherencia de tu estado interior, como si la vida misma estuviera esperando a ver si finalmente eliges ver.
Y cuando despiertas a este poder de la atención consciente, te das cuenta de que el cambio más pequeño en tu interior puede mover las fuerzas más grandes en el exterior. Y es entonces cuando estás listo para descubrir cómo la ciencia y el espíritu convergen, ambos susurrando la misma verdad eterna. El observador cambia lo observado. El misterio que ha atormentado a los físicos durante más de un siglo es la misma verdad que los místicos han estado predicando durante milenios, que el acto de observación no solo registra la realidad, sino que la moldea, colapsando ondas de probabilidad infinita en la solidez de la materia, y detrás de esta paradoja se encuentra el puente oculto entre la ciencia y el espíritu, un puente que revela la conciencia como el arquitecto silencioso del universo. En los laboratorios, el efecto observador muestra que las partículas permanecen en un estado de potencial hasta que se miden, y solo entonces se cristalizan en forma. Pero los sabios de antaño ya nos habían dicho que la realidad se doblega a la percepción, que la energía se convierte en materia solo cuando es tocada por la conciencia, y esto no es superstición, sino un lenguaje de verdad, expresado a través de símbolos como la geometría sagrada, la flor de la vida y la armonía de la vibración, cada uno apuntando a un universo donde la inteligencia está entretejida en el patrón mismo de la creación. Nikola Tesla declaró una vez que si deseas comprender los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, y aunque la ciencia admiraba su genio, pocos se dieron cuenta de la profundidad espiritual de lo que realmente estaba diciendo, que la realidad misma es una sinfonía, y tu conciencia es al mismo tiempo instrumento y músico, sintonizándose en armonía o desarmonía, y dando así forma a la canción de la vida que experimentas. Cuando te sitúas entre estos dos mundos, la precisión de la física y el misterio del espíritu, empiezas a ver que no son opuestos, sino reflejos, porque el campo cuántico descrito por los científicos es el mismo océano de energía del que hablan los místicos, y el alma que los místicos describen como eterna es la misma conciencia que la mecánica cuántica revela como central para la creación, y en esta unión encuentras la verdad olvidada de que el universo está vivo. Responde, es inteligente y consciente, observándote eternamente mientras tú lo observas, y cuanto más te alineas con esta verdad, más te das cuenta de que el pensamiento solo no es suficiente, que solo cuando tu emoción interna se fusiona con tu intención, cuando la vibración se vuelve coherente, el campo comienza a doblarse, y en esta fusión se encuentra el primer paso hacia la comprensión de que el pensamiento crea forma. Cada pensamiento que alguna vez has llevado, ya sea fugaz o persistente, no es simplemente un eco privado dentro de tu mente, sino una señal transmitida a la inmensidad del campo, y aunque por sí solos, los pensamientos pueden parecer ingrávidos, casi impotentes, se vuelven transformadores cuando se infunden con la corriente profunda de la emoción. Porque no es simplemente la idea, sino el sentimiento debajo de la idea lo que esculpe la realidad y llama a la forma posibilidades invisibles. Imagina la mente como un proyector y el corazón como la luz, porque los pensamientos sin sentimientos son patrones vacíos, planos sin energía para darles vida, pero cuando la emoción se fusiona con el pensamiento, cuando la intención se enciende por la gratitud, el amor o la certeza, la vibración se vuelve coherente, y esa coherencia comienza a resonar con el campo de una manera que ningún pensamiento aleatorio podría jamás, atrayendo a la existencia las experiencias que llevan la misma frecuencia. Por eso, los sueños anhelados pero nunca sentidos como reales, siguen siendo sombras lejanas. Por eso, las afirmaciones repetidas sin creencia caen en saco roto, porque el universo no se doblega a las palabras huecas ni a los deseos pasajeros, se doblega a la coherencia, a la señal innegable de un corazón y una mente alineados en unidad, vibrando como uno solo, transmitiendo la frecuencia de una verdad tan profundamente encarnada que el campo no tiene más remedio que reflejarla. La verdad es que el pensamiento crea forma no solo por la mecánica del cerebro, sino por la armonía del estado interior, porque cuando tus pensamientos están dispersos, cuando tus emociones están divididas, cuando tu vibración está enredada con la duda o el miedo, la señal que envías es fracturada, débil, incapaz de sostener el modelo de la creación, y entonces el campo no puede organizarse a su alrededor, pero en el momento
En que tu mundo interior se alinea, cuando tu pensamiento, tu corazón y tu ser hablan el mismo idioma, entonces la manifestación ya no es teoría, sino inevitabilidad. Y aunque este poder ha sido malinterpretado, descartado como mera fantasía, es de hecho el principio mismo por el cual surge toda vida, porque así como la semilla contiene la imagen del árbol dentro de sí misma, llevada no solo en el pensamiento, sino en la vibración viviente del código de la vida, así también tú llevas dentro de tus pensamientos las semillas de la realidad, y es la emoción la que las riega, la coherencia la que les da forma. Y una vez que entiendes esto, te das cuenta de que cada estado interior ya está esculpiendo tu mundo exterior, y que la creación no está reservada para unos pocos, sino que es el derecho de nacimiento silencioso de todos los que se atreven a alinearse dentro. Y es entonces, cuando estás listo para aprender cómo entrar en la coherencia misma, donde el pensamiento y la emoción finalmente se mueven como uno solo. El secreto de la manifestación nunca ha sido forzar, empujar o luchar contra la realidad, sino entrar en coherencia, un estado donde tu mente, tu corazón y tu energía vibran al unísono, enviando una señal clara e inquebrantable al campo cuántico. Y cuando se alcanza esta armonía, la realidad se dobla con gracia sin esfuerzo, alineándose con la frecuencia que encarnas, en lugar de las palabras que dices. Entrar en coherencia es ir más allá del estado fracturado de la vida moderna, más allá del ruido de la distracción, la atracción del miedo y el apego interminable a los resultados, porque mientras tu corazón anhele una cosa, mientras tu mente dude y tu cuerpo vibre de ansiedad, el campo solo devolverá confusión. Pero cuando la gratitud llena tu corazón, la claridad llena tu mente y la presencia llena tu ser, surge la coherencia y con ella el poder de remodelar la realidad en su núcleo mismo. Este estado no se logra solo a través de la fuerza de voluntad, sino a través de la entrega, a través de prácticas que te llevan a la alineación, como la respiración, la meditación y la quietud, porque es en la desaceleración de la mente inquieta que se siente el ritmo del corazón, y es en el ritmo del corazón que el universo encuentra una señal lo suficientemente clara como para hacer eco, y una vez que esa señal se encarna, la realidad debe reorganizarse en respuesta. ¿Has sentido destellos de esta coherencia antes, en los momentos tranquilos cuando el tiempo parece disolverse, cuando estás tan presente que el miedo no puede entrar, cuando la gratitud te abruma con una sensación de conexión tan profunda que parece como si el universo mismo estuviera respirando contigo, y en esos momentos la vida fluye sin esfuerzo, las puertas se abren sin lucha y las sincronicidades aparecen como si la realidad hubiera estado esperando para responder, porque en verdad lo ha hecho y siempre lo hará. Pero la coherencia no se puede forzar, no se puede exigir a una mente inquieta, pues el mismo acto de aferrarse rompe la armonía, el mismo miedo a no tener crea una vibración que bloquea su propia realización, y por eso, el camino hacia la coherencia es el de la confianza, el de ablandarse en la verdad de que el campo no responde a la desesperación, sino a la alineación, no al control, sino a la entrega, no a las palabras, sino a la vibración. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver que la coherencia no se trata de convertirse en algo nuevo, sino de regresar a lo que ya eres, un estado de plenitud que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser recordado, y en el momento en que entras en ese estado, el universo responde, no como una fuerza distante, sino como un espejo, reflejando la armonía que has elegido encarnar en tu interior, y con esa comprensión, estás listo para descubrir la verdad más profunda, que el universo no escucha tus pensamientos en absoluto, solo escucha tu vibración. El mayor malentendido de la creación es la creencia de que el universo está escuchando tus palabras o contando los pensamientos que corren por tu mente, pero el campo no responde al ruido superficial del lenguaje o las ideas fugaces, responde a la frecuencia debajo de ellas, la vibración que encarnas en cada respiración, cada sentimiento, cada estado silencioso del ser, que irradia mucho más fuerte que cualquier cosa que puedas decir jamás. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces
veces. Puedes desear, esperar y orar por un cambio, pero si tu vibración permanece arraigada en el miedo, en la carencia, en el anhelo, entonces el campo no puede traerte lo que dices, solo puede reflejar lo que eres, porque la realidad no se doblega a las máscaras que usas ni a las palabras que proyectas, se doblega a la corriente invisible de coherencia que late desde tu corazón, a la resonancia de tu verdadero estado emocional, que no se puede fingir ni ocultar. Esta es la razón por la que muchos luchan con las enseñanzas de la ley de atracción, creyendo que solo el pensamiento positivo transformará su mundo, pero nunca ven un cambio verdadero, porque el pensamiento sin vibración es estático, vacío, incapaz de dar forma al campo, y mientras la mente recita lo que quiere, el cuerpo todavía vibra con ansiedad, el corazón todavía duele con dudas, y la energía que se envía al campo cuántico está fragmentada, enviando señales mixtas que colapsan en realidades de confusión y retraso. Pero cuando pasas de pensar en la paz a encarnar la paz, cuando dejas de recitar riqueza y comienzas a sentirte abundante, cuando ya no te aferras al amor sino que vives como si el amor ya fluyera a través de ti, entonces tu vibración cambia, tu campo se reorganiza y la vida no puede evitar curvarse a tu alrededor, porque el universo no está escuchando tus palabras, está armonizando con tu canción, y la frecuencia que cantas es la única verdad que siempre refleja, y cuando esta verdad finalmente se establece dentro de ti, comienzas a ver que el viaje no se trata de controlar el mundo exterior, sino de transformar la vibración interior, porque una vez que la resonancia interna cambia, el mundo exterior la sigue con precisión sin esfuerzo, y aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Reconocer las vibraciones inconscientes que aún llevas, los viejos patrones que continúan dando forma a tu vida sin que te des cuenta. Las cadenas más poderosas no son las que nos ponen otros, sino las invisibles que llevamos dentro de nosotros, los patrones de pensamiento y emoción que se han repetido por tanto tiempo que se sienten como identidad, y sin darnos cuenta, seguimos enviando esas mismas vibraciones al campo, recreando las mismas experiencias, reviviendo las mismas luchas, caminando en círculos a través de vidas que parecen diferentes en la superficie, pero que están unidas por la misma frecuencia invisible del pasado. El trauma, las creencias heredadas, la voz silenciosa de la duda, el eco del rechazo, la historia que dice que no eres digno, inseguro o invisible. Todo esto no desaparece simplemente porque deseas que desaparezca. Permanece como vibraciones vivas dentro de ti, patrones enterrados tan profundamente que se transmiten sin que te des cuenta, enviando señales al campo cuántico que recrean las mismas realidades de las que anhelas escapar, y hasta que salen a la luz, hasta que se observan, siguen siendo los arquitectos de tu futuro. Puedes pensar que estás eligiendo, pero mientras el pasado inconsciente esté vibrando debajo de tus elecciones, no estás creando, estás repitiendo, porque el campo responde a la señal, no a la máscara, y la señal no se puede cambiar hasta que el patrón mismo sea reconocido, disuelto y liberado, razón por la cual el viaje del despertar nunca se trata de agregar más a ti mismo, sino de pelar las capas de ilusión hasta que seas libre de vibrar como realmente eres. La conciencia es el primer acto de liberación, porque en el momento en que presencias un patrón sin juzgar, sin resistencia, sin la necesidad de escapar de él, el mismo acto de observación comienza a disolver su poder, porque lo que ha sido inconsciente se vuelve consciente, y una vez que es consciente, ya no te controla, y a medida que te elevas a esta conciencia, la vibración que envías cambia. Ahí el campo se reorganiza para coincidir con la verdad de tu libertad, en lugar del peso de tu pasado. Y entonces romper viejos patrones no se trata de luchar contra ellos, sino de verlos, no de suprimirlos, sino de presenciarlos con presencia, porque es en la quietud de la observación que su influencia comienza a desvanecerse, y es en ese desvanecimiento que tu vibración cambia, y la realidad a tu alrededor finalmente comienza a moverse, de maneras que nunca pudo cuando estabas atrapado en la gravedad invisible del yo inconsciente. Y cuando estés listo para liberar lo viejo, estarás listo para entrar en la verdad más elevada de todas. Que tú no eres el patrón, no eres el pensamiento, eres la conciencia detrás de ellos.
El testigo silencioso que ha estado ahí todo el tiempo. Llega un momento en este viaje en que te das cuenta de que la libertad no reside en controlar cada pensamiento, ni en silenciar el parloteo interminable de la mente, sino en volver a asumir el papel del testigo silencioso, el que observa sin juzgar, sin aferrarse, sin resistencia, y en este cambio de la identificación a la observación, comienza a abrirse una dimensión completamente nueva del ser. Es posible que durante toda tu vida hayas creído que eras tus pensamientos, que la voz dentro de tu cabeza era la esencia de quién eres, pero cada vez que has visto esos pensamientos surgir y caer, cada vez que has notado que las historias cambian, las emociones cambian, las identidades se disuelven, ha habido algo constante, algo intacto, la conciencia detrás de todo, el observador que nunca cambia, y esta es la verdad que has estado pasando por alto. Cuando te sientas en quietud y simplemente observas, cuando ves surgir el pensamiento pero no lo sigues, cuando permites que la emoción se mueva a través de ti sin convertirte en ella, surge una comprensión profunda. Tú no eres el pensamiento, tú no eres el sentimiento, tú eres el campo de conciencia en el que aparecen. Y cuanto más vives en este estado, más comienzas a sentir que la quietud no es vacío, sino la presencia más profunda, el espacio vital donde el campo cuántico puede finalmente reflejar la vibración de tu verdadero ser. En esta presencia, los patrones se disuelven porque ya no están siendo alimentados por la identificación. El pasado afloja su control porque ya no lo estás tejiendo en el presente, y la realidad que comienza a formarse a tu alrededor lleva la resonancia de la claridad, de la libertad, de la verdad. Porque el campo no está respondiendo al caos de los pensamientos, sino a la quietud de la conciencia misma. Y en esa quietud, la creación fluye con gracia sin esfuerzo. Y cuanto más descansas como observador, más comienzas a sentir una gran revelación. La verdad tranquila, pero innegable de que nunca has sido quien pensabas que eras. Y la vida que has vivido hasta ahora solo ha sido la sombra de una realidad más profunda, esperando ser recordada. La comprensión final es a la vez simple y devastadora. No eres quien pensabas que eras. No eres la colección de creencias, recuerdos e historias que han dado forma a tu identidad. No eres el ruido de la mente ni el peso del pasado. Eres la conciencia detrás del pensamiento, la vibración detrás de la forma, el testigo silencioso que siempre ha estado aquí, intacto, eterno, infinito. Y en el momento en que sientes esta verdad en tu interior, no como una idea, sino como una presencia viva, comienzas a sentir cómo se derrumban los muros de la limitación, cómo se disuelve el falso yo, y cómo emerge a la luz la inmensidad de lo que eres, porque el campo cuántico no refleja tus ilusiones, refleja tu esencia, y cuando despiertas a esa esencia, la realidad que te rodea debe cambiar para adaptarse a ella. Esta no es una verdad para mañana, no es algo para posponer o meramente contemplar, porque el campo te está observando ahora, te está respondiendo ahora, moldeándose alrededor de la vibración que estás encarnando en este mismo momento. Y la invitación no es a esperar, sino a abrazar esta conciencia completamente, a entrar en ella con el coraje de vivir como el ser que ya eres. Y al dar ese paso, al recordar la verdad de tu identidad más allá del pensamiento y de la forma, surge una nueva pregunta, una pregunta que resonará durante el resto de tu vida. El campo cuántico está observando. ¿Qué realidad permitirás que te refleje?